Bienvenido el 2020, bienvenido el pueblo venezolano a su programa Desenlaces. Felicitamos la conducta cívica de la inmensa mayoría de los habitantes de este país que no mordieron el peine a las provocaciones de los agoreros de malos tiempos, quienes llamaron a acabar la Navidad, quienes llamaron al caos, al desasosiego, y en paz, de manera cívica, como hermanos, como familia, tuvieron la estelar oportunidad de disfrutar y compartir el asueto navideño y de fin de año. El 2020 se perfila con perspectivas halagüeñas para el pueblo venezolano y para esta esperanza. Como estaba previsto en esta Constitución, el 5 de enero de cada año se realiza en la Asamblea Nacional la sesión de instalación. Claro, en este 2020, al igual que el 19, el 18 y el 17, hay un aditivo especial, y es que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Por lo tanto, lo que realiza el Parlamento yo pudiera catalogarlo como un ejercicio ocioso de dinámica parlamentaria, porque la sentencia que declara el desacato establece la nulidad de todos los actos. En ese sentido, fuimos por decisión de la mesa de diálogo, los diputados del Bloque de la Patria, incorporados a la Asamblea Nacional, a participar de los debates, a dejar nuestra voz y la voz del pueblo venezolano, de los patriotas, de los bolivarianos, de los chavistas, de los que amamos la paz, la vida y la construcción de un mundo más justo y más humano, en la agenda que realiza la Asamblea Nacional. Como una sesión más, de manera estoica, de manera disciplinada, acudimos el 5 de enero. En esa sesión se generó una situación que pudiera catalogarse como anómala nuevamente, ya que el comportamiento sistemático y recurrente del oposicionismo, tanto nacional como internacional, cuando hay elecciones, es que si no tienen los votos, que si pierden, las satanizan, las estigmatizan y tratan de cernir a través de la inoculación de matrices en sus grandes medios hegemónicos, globalizados, utilizándolo como equipos de propaganda, como lo que son. Entonces, hacer ver que no tienen validez las sesiones. ¿Qué pasó el 5 de enero en la Asamblea Nacional? Simple y llanamente que la derecha se dividió, lo dijimos aquí. La derecha venezolana no es una organización política. En los partidos políticos hay debate. En los partidos políticos hay puntos de vista opuestos, pero desde la perspectiva de lo ideológico, de lo filosófico y de lo ideoprogramático. En cambio, la derecha no es una organización con fines políticos. La derecha es una banda criminal y las desavenencias en las bandas criminales es por reparto de botín. Unos acusan a los otros de corruptos, los otros a los unos, y ambos tienen razón. Eso generó una división interna en ese reparto de botín, y Juanito Alimaña, el mentor del imperio, el títere o marioneta del imperio, perdió la mayoría, y entonces, para no ver con su rostro la derrota, montó una ópera bufa, un teatro chimbo en las afueras del hemiciclo, y todos los diputados ingresaron por la puerta, bueno, incluso montándose por una reja, claro, quedó enganchado ahí, de repente le agarró el gustico a la lancita esa. Y esa es la foto que recorría el mundo. Entonces ahora resulta que la Guardia Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad del país que estaban allí para resguardar el orden interno, para resguardar la paz, para resguardar que las instituciones democráticas cumplan a cabalidad con sus postulados,
entonces la satanizan y la hacen ver como responsable de que este señor no haya entrado. Él no entró simple y llanamente porque no tenía los votos, no entró simple y llanamente porque iba a salir derrotado. Hasta el mismísimo imperio se pronunció. El representante del Departamento de Estado para los Asuntos de América Latina amenazó a los diputados opositores con sancionarlos si no votaban por Juanito Alimaña. Y como en efecto, como el imperio, ese tigre de papel está en decadencia, ya ni los diputados de la derecha le paran al imperio. Fueron a la sesión los 30 diputados a postularse para una nueva junta directiva. Mientras unos dicen que es legal, que es ilegal, va a otro sector, al Tribunal Supremo de Justicia, a pedir pronunciamiento, vamos nosotros a revisar qué establece la norma. ¿Cuál es la norma? El Reglamento Interior de Debate, que tiene rango de ley orgánica porque establece la Constitución que son leyes orgánicas las que organizan, entre otras, los poderes, y la Asamblea Nacional es un poder público. ¿Qué establece este reglamento al respecto? ¿Qué dice el artículo 1 del reglamento? Veamos lo que dice el artículo número 1 del reglamento. El poder legislativo nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede, oigan, hago énfasis, su sede es la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y resaltado, y se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo. Aquí no dice que se reunirá en otro lado, pero resulta que hay una excepción, pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad. Hemos visto sesiones especiales para conmemorar fechas patrias, sesiones especiales para cumplir con efemérides, pero para que ello suceda debe cumplir con lo que establece la ley, que dice pudiendo sesionar en un lugar diferente o en otra ciudad, oigan, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes. Hago un paréntesis y pregunto al país, ¿en qué momento la Asamblea Nacional fue convocada para que votara que sesionara en el Teatro del Nacional? En ningún momento. O por decisión de la Junta Directiva. ¿Cuál Junta Directiva? Si la Junta Directiva electa para el periodo 2020 feneció el 31 2019, feneció el 31 de diciembre del 19, por lo tanto no hay Junta Directiva. Si no hay Junta Directiva que convoque, si no hubo sesión, obviamente la sesión que hicieron en el edificio del Nacional, que de paso se ha dicho es del camarada Diosdado Cabello, por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, para entregársela a Diosdado allá, en su sede. Debió haber Diosdado previsto una jaula grandota y dejarla caer, ¡pah! Y metemos presos a toda esa cuatralba de delincuentes y corruptos que estaban juntos reunidos allí. Por lo tanto, el único sitio para la reunión es el Palacio Federal Legislativo. El artículo 2 al respecto establece del Reglamento Interior de Debates, al comienzo de cada periodo constitucional del Poder Legislativo se realizará la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, la cual se llevará a cabo, oigan, sin convocatoria previa a las 11 de la mañana. No es que Juanito Alimaña convocó, él no convoca nada. Porque además, aún teniendo facultades, la sentencia que declara el desacato establece la nulidad de todos los actos. Por lo tanto, si en un año en el ejercicio de sus funciones no metió a la Asamblea Nacional por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho, el acto donde él fue electo presidente es nulo y él no fue presidente de la Asamblea Nacional tampoco. Por lo tanto, ¿qué procede? Cumplir con lo que establece la norma sin convocatoria previa a las 11 de la mañana. Del 5 de enero, como se hizo, o del día posterior, más inmediato, a fin de examinar las credenciales de los diputados y diputadas
elegir la junta directiva e iniciar el periodo anual de sesiones. Es decir, se elige la junta directiva el 5 de enero y se inicia el periodo anual de sesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la norma cuando no hay presidente? ¿Quién dirige la sesión? No hay presidente. El presidente, en caso que estuviera en legal, su mandato fenecía el 31 de diciembre. Allí lo que se designa es a un director de debates. Y la norma prevé, artículo 3, por favor, la norma prevé que en la sesión de instalación a la Asamblea Nacional al inicio del periodo constitucional, en la fecha establecida, los diputados y diputadas se constituirán en comisión, oigan, bajo la conducción del diputado o diputada de mayor edad, solo a los efectos que dirija el debate para la elección de la Junta Directiva. ¿Quién es el diputado de mayor edad en la Asamblea Nacional? El diputado Agüero. ¿Quién dirigió la sesión del 5 de enero? El diputado Agüero. ¿Dónde está la ilegalidad? Entonces, como por aquí no pueden, porque la ley blinda el acto, dicen que hubo o no hubo quórum. Y empieza una disyuntiva por el quórum. Al respecto, le voy a decir lo siguiente: la Guardia Nacional, para garantizar el orden, de manera tal que a la sesión entraran los diputados, puso un punto de control, y por ese punto de control, oigan, aquí está la lista, entraron 113 diputados opositores. Este es el punto de control por donde están los diputados opositores, de los cuales 74 no eran suplentes sin principal, principales sin suplente o diputados hábiles para votar. Es decir, que la oposición tenía 74 votos. Yo voy a esta pizarra porque hay que ser didáctico y pedagógico para que entiendan. Si la Asamblea Nacional tiene 167 diputados, ¿cuánto es la mitad más uno? ¿Cuánto es el quórum? 84. Según esta lista, ¿cuántos diputados de la oposición podían votar? 74. Y 51 diputados del bloque de la patria, 125 diputados. Pregunta que surge: si el quórum es 84 y estaban 125 diputados, ¿había o no había quórum? Claro que había quórum. Con 125 diputados para elegir a la Junta Directiva, y hago una paréntesis para recordarle que la sesión funciona con 84, pero para votar con 84 diputados, solo con el voto de 43 diputados se obtiene la mayoría de 84 que estén presentes. Con 43 se requiere. ¿Cuántos votos tiene el bloque de la patria? 51. Hasta directiva podíamos poner nosotros allí, pero eso no es problema de nosotros. Según la lista de control, estuvieron presentes 125 diputados. ¿Cuántos se requiere con 125 diputados para tener la mayoría? 63 votos. Con 63 se elige la Junta Directiva. ¿Cuántos diputados tiene el bloque de la patria? 51. ¿Cuántos fueron los diputados que se le desertaron al choro de Juanito Alimaña por reparto de botín? 30. Y 51, 81. Hay mayoría en la presencia de 125 diputados para elegir la Junta Directiva. Sí hay. Ahora, la derecha lo reconoce. La derecha lo reconoce. Coloca, por favor, el video de Stalin González, quien fungió como secretario accidental en la írrita sesión del Nacional.
Veamos este video, por favor. El 5 de enero del año 2020. Hay dos listas de asistencia y paso a explicarle por qué. Hay una lista de asistencia que es esta, que es la que estaba en el Palacio Federal Legislativo, donde estábamos la mayoría y no se pudo concretar la sesión en la sede del Poder, ya que fue militarizada y no pudieron entrar algunos diputados, donde se incluye al director de debate como lo dice el reglamento, en la sesión, y por ello no se pudo comenzar la sesión en el Palacio Federal Legislativo. Habían 127 diputados en el Palacio Federal Legislativo. Ese era el quórum que había. Solo faltaba la presencia del director de debate para instalarla. Y ocurrió los hechos que ya conocemos. ¿Qué dice Stalin? Habían 127 diputados. Si el quórum es 84 y eran 127, ¿había o no había quórum? ¿Se cumplió o no se cumplió con la norma que el diputado de mayor edad dirige la sesión? Se cumplió. Y una vez instalada la sesión, con el quórum, a nosotros nos da 125 con la lista. Stalin dice que eran 127. Una vez instalada la sesión, el director de debate designó a la diputada más joven, que es la diputada Nosliu Rodríguez, como secretaria accidental, y como el punto único es la elección de la junta directiva, se procedió a escuchar las propuestas. Si la derecha reaccionaria de Juanito Alimaña quería elegirlo, ¿por qué no propusieron a Juanito Alimaña? Y una vez que termine la votación, va a una comisión y lo busca y lo invitan al hemiciclo, al salón de sesiones, para que sea juramentado. ¿Por qué no tenían los votos? Pero además, no hubo una segunda propuesta. La única propuesta que se hizo fue la del diputado Luis Parra, que sacó 81 votos. 127 diputados presentes. Si nosotros a estos 127 diputados presentes le restamos los 30, ¿verdad?, que son los que le brincaron la talanquera a Juanito Alimaña, ¿cuántos diputados le queda a la oposición? Le quedan 7, ...97 diputados presentes, ¿verdad? Dice él. A estos 97 diputados le restamos los 51 del bloque de la patria, quedan 46 diputados. Estos eran los votos que tenía Juanito Alimaña, 46 votos. Los 30 que brincaron la talanquera, los 51 del bloque de la patria, 46. Así las cosas, la derecha reaccionaria entonces empiezan a enfrentarse los unos con los otros y atentan contra las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. En ese sentido, la soberanísima, plenipotenciaria y supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente convocó a una rueda de prensa el pasado 8 y el camarada Diosdado Cabello estableció en esa rueda de prensa aspectos fundamentales. Hizo un llamado, hizo una alerta a la Asamblea Nacional y le dijo que la Asamblea Nacional Constituyente está vigilante y que no va a permitir que destrocen las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, no va a permitir que la Asamblea Nacional se constituya en un ring de boxeo y por lo tanto la Asamblea Nacional Constituyente hará lo que tenga que hacer. El que oyó, oyó y el que entendió, entendió. Porque la Asamblea Nacional Constituyente pudiera hasta disolver esa Asamblea Nacional inocua para que no siga
en ese corrillo, en ese batiburrillo, peleándose entre los unos y los otros. Así están las cosas en la Asamblea Nacional. De todos modos, el compañero presidente Nicolás Maduro, ayer, cuando compareció en la Asamblea Nacional Constituyente a presentar el mensaje anual a la Nación, hizo un llamado a la Mesa Nacional de Diálogo para que convocara a los diputados, a los dos sectores de la derecha y al bloque de la patria, de manera tal de establecer mecanismos de convivencia, de manera tal de establecer mecanismos donde prime la racionalidad y pueda funcionar ese órgano. Es decir, ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de estar vigilante, bueno, el compañero presidente Nicolás Maduro le tiende la mano y le manda una tablita de salvación. Verá la derecha reaccionaria si la aprovecha o no la aprovecha. Nosotros seguiremos desde la Constituyente vigilante y la Asamblea Nacional Constituyente tomará la decisión que se tenga que tomar. Para finalizar este análisis de coyuntura, yo quiero expresar, y así lo hicimos, la dirección nacional en nombre de nuestro partido, nuestro más profundo pesar y lamentar el asesinato terrorista por el criminal y genocida gobierno de los Estados Unidos del general Qasem Soleimani. Un acto terrorista. ¿Cuál es la diferencia de que una persona se recubra de bomba o que le coloquen la bomba a un carro o que salga alguien con un fusil y ametralle o que te lancen el misil desde un avión? Igualito, un acto terrorista. Así elimina a las personas el imperio. El único delito que cometió el general Qasem Soleimani fue pacificar el Medio Oriente, es decir, erradicar el Daesh, el ISIS. Claro, fue creado por los Estados Unidos para generar caos, para generar desasosiego, y en medio de ese caos ellos reinar. Y como el general Soleimani estaba logrando la paz al extremo que sus acciones fueron tan efectivas que los Estados Unidos habían tomado la decisión de retirarse hasta de Siria y ya había anunciado anteriormente retirar sus tropas de Irak, atentaron contra su vida para seguir generando un ambiente de tensión, un ambiente de terror, un ambiente de guerra, donde están las reservas petroleras de este planeta, aparte de Venezuela, allí en el Medio Oriente. Vamos a una pausa y para profundizar en este tema voy a conversar con Basanta Geldini, analista internacional y experto en geopolítica del Medio Oriente. Vamos a la pausa y volvemos a la entrevista. Donde los Estados Unidos meten la mano, hay un caos. Y todavía la derecha reaccionaria venezolana acude a ellos. Una confesión de parte de que andan buscando un caos para Venezuela y de manera cínica el mismo gobierno de los Estados Unidos, el que está hoy, el que estuvo, es una política de Estado, establece que ellos van a ayudar. ¿A quién ha ayudado los Estados Unidos? Pero una de las zonas de este planeta donde ha vivido con mayor insistencia y mayor intensidad el terror de la presencia de los Estados Unidos, producto de las riquezas minerales, entre otras el petróleo, ha sido el Oriente Medio. Quiero conversar con Basanta Geldini sobre este tema y lo nefasto que ha sido para los habitantes de esta tierra la presencia de los Estados Unidos y cuáles son las perspectivas. Bienvenido, Basanta. Gracias a ti, hermano. ¿Cuál es tu
análisis al respecto. Primero que nada, honrado de estar aquí en tu programa. Lo decías muy bien, pero detrás de eso es lo que ellos muy bien han teorizado desde los Estados Unidos, el Pentágono. Ellos hablan del caos controlado, pero a veces se les escapa de control. Un caos que decía Stephen Mann, un tanque pensante de esa política: si no logras controlar los estados subordinando a sus gobiernos, entonces hay que destruirlos a todos ellos. ¿Y qué mejor forma de destruirlos que incentivando lo que ellos han definido también como una antropología mercenaria? Bueno, ahí hay chiitas, sunitas, drusos, cristianos, vamos a ponerlos a pelear entre ellos. Divides y reinarás. Esa es la política que históricamente todos los imperios han aplicado. En todo el planeta. Todos los imperios en la humanidad han aplicado y siguen aplicando. Y es el caso contra Irak, es el caso contra Siria. Han podido hacer o llevar a ese caos a esos pueblos gracias a esa antropología. Sunitas peleando por razones religiosas, pero eso es una farsa, sabemos muy bien, Pedro, eso es una gran farsa. Por razones religiosas contra los chiitas, que son de la misma corriente del Islam. Diferencias históricas se dieron entre ellos en un momento de la historia, pero esa es la mediática que nos venden. La realidad, tú muy bien lo introducías antes de presentarme. El petróleo, las riquezas que están en esos pueblos, es la realidad, es lo que busca el imperio, es lo que siempre han buscado. La realidad es que si ya no puedo controlar esos estados que he destruido en el pasado, Irak fue destruida ya en 2003, dijo uno de los voceros imperiales, vamos a llevar a la edad de las piedras a Irak. Y lo lograron, llevaron a la edad de las piedras a Irak, destruyeron ese país que el comandante Chávez visitó en su momento. El único pecado que cometió Saddam Hussein fue no querer malvender o regalar su petróleo. Sí, había cometido un pecado peor todavía, hermano. Fue creer en los Estados Unidos y colaborar con los Estados Unidos para atacar Irán. Y esa fue la guerra, apenas iniciaba la Revolución Islámica en 1979, 1980, inició en esa fecha Saddam Hussein una guerra a pedidos de Estados Unidos, porque era su lacayo en la región. Pero era un lacayo particular, Saddam Hussein. Tenía también intereses propios, era un líder nacionalista. Y eso te subordinas para Estados Unidos, te subordinas completamente. Pero siguió subordinado porque si él no se deja claro. inspeccionar en el 2003, no lo invaden. ¿Y quién les dio las armas a Saddam Hussein para atacar Irán? Fue Estados Unidos. ¿Quién les dio las armas químicas? Fue Estados Unidos. ¿Quién dirigió varios de esos ataques? Estados Unidos. En el fondo, el gran pecado de Saddam Hussein fue esto, y de muchos líderes en el mundo, creer que se puede negociar con Estados Unidos, creer en los Estados Unidos y pactar con ellos. Que hay muchos venezolanos que le piden al presidente Maduro, y lo hicieron con el comandante Chávez en su momento, ¿por qué no negocia con los Estados Unidos? Y vale la pena, para seguir escuchando tu interesante intervención, traer a colación Muammar Gaddafi, que lo llevaron al G6, lo desertificaron en la lucha contra el terrorismo, y cuando llegó a Trípoli le habían inoculado 70.000 mercenarios que luego llamaron los rebeldes libios, que lo terminaron derrocando. Pero se dejó desmontar la Fuerza Armada, y como no tenía Fuerza Armada lo atacaron. Lo mismo pasó con Hussein, se dejó inspeccionar, no tiene armas nucleares, no tiene armas de destrucción masiva, le plotearon en la inspección la ubicación de las unidades militares, se las invadieron y lo llevaron a cero en respuesta militar. Las armas químicas que tenía Saddam Hussein se las había entregado a Estados Unidos, pero ya la habían usado con supervisión de Estados Unidos contra Irán. Las armas o los misiles que tenía antiaéreos y tierra-tierra que tenía Muammar al-Gaddafi, por alguna razón que sí sabemos, por negociar, por creer en Occidente, Muammar al-Gaddafi cayó en la trampa y entregó los misiles estratégicos. Y ahí está lo que ya todos conocemos, que se inició tras la primavera árabe en el 2010-2011 con la agresión contra Libia. Pero ya estaba desarmada Libia. Y, obviamente, fue una presa fácil del imperialismo Libia
y llevar a Libia al caos. En Libia no existen sunitas y chiitas, todos son sunitas, pero sí hay más de 150 jefes tribales, una sociedad tribal todavía. Y utilizaron las diferencias tribales para poner a todas las tribus a luchar contra ellas. ¿Qué soy Trípoli? ¿Qué soy Libia? No están peleando las tribus. Bueno, sí, como tú bien lo dijiste. Aquí en Venezuela quemaron seres humanos vivos por tener rostro de pueblo y tener una camisa roja, parecer chavista, para después iniciar una guerra civil y decir que se está matando el pueblo contra el pueblo. No, allá utilizaron a los Buscan cualquier excusa. Allá utilizaron a los jefes tribales, los dividieron, los enfrentaron entre ellos, a las mayores, a las más importantes, a las 150 más importantes, pero como tú bien lo dijiste al principio, trajeron más de 89 nacionalidades, trajeron mercenarios, y entre ellos colombianos también, y fueron a Libia a luchar y a destruir ese país. En Yemen han llevado mercenarios también, de Colombia, por cierto, y han muerto mercenarios colombianos en Yemen. En Siria también, mercenarios de todas partes del mundo, de 89 nacionalidades. ¿Pero qué nos vende Estados Unidos? Oye, disculpa la interrupción y no pierdes la hilaridad de lo que estás diciendo, solo para acotar que los Estados Unidos son, cuando me hablas de mercenarios, son tan cobardes que ellos no pelean ninguna guerra. No, es que desde el 2003, la presencia de los Estados Unidos, producto de las agresiones contra Venezuela en el hemisferio, y las reuniones de los altos mandos militares para tratar de conformar una fuerza multinacional donde ellos no participen. Y cuando a ellos les toque colocar soldados, buscan los mercenarios que se los colocan las contratistas. Que además pero ellos no pelean ninguna guerra. Que además es un gran negocio, eso de las contratistas. Porque además cuando se muere un mercenario, a quien pagas, le pagan muy bien, casi $5.000 mensuales puede costarte un mercenario. Los Estados Unidos lo gobiernan dos corporaciones mafiosas. El cártel mafioso petrolero y el complejo militar. El cártel mafioso petrolero escoge los objetivos, el complejo militar hace la guerra y después se reparten la riqueza. Es un negocio por todos lados. Y el lobby sionista también, que tiene intereses geoestratégicos en todo el mundo y sobre todo financieros. Importante. Ahí están sus manos metidas. Pero, mira, mercenarios, $5.000 puede costarte, muere un mercenario, ¿quién lo reclama? No tiene problemas Estados Unidos con esas manifestaciones y esos veteranos de guerras que anualmente se manifiestan allá por querer buscar que el Estado se haga cargo de ellos, de su situación. Las perspectivas del Oriente Lo mejor Medio. Del Oriente Medio para salir de esa plaga que es el imperio norteamericano. Es que lo ha dicho y quizás a raíz de esta agresión, que hay que salir primero de Israel. Quizás a raíz de esta agresión ha acelerado lo que hemos dicho ya, una retirada de Estados Unidos del Medio Oriente. Lo ha acelerado. Estados Unidos no quiere salir, naturalmente, porque ahí está el petróleo, que están controlando ellos. No les hace falta ese petróleo para los Estados Unidos. Salir de ese petróleo... No les hace falta para los Estados Unidos, pero sí... los ojos hacia Venezuela. Vamos a una pausa y al regreso quiero escuchar tu comentario. Bassel, quedó al aire un interrogante. Si la acción que generan los gobiernos nacionalistas en el Oriente Medio pone a pensar a los Estados Unidos en su retirada de la zona, ¿esto generaría que volteen la cara y se afinquen sobre el petróleo venezolano? Fíjate algo, en el Oriente Medio lo que más ha buscado Estados Unidos es controlar a esos gobiernos y sobre todo las riquezas minerales que allí poseen, gas y petróleo, fundamentalmente gas y petróleo, y arrebatarle ese espacio a China, China que cada día consume más petróleo y necesita de Oriente Medio también, controlar eso, apretarle el grifo a China. Pero, fíjate algo, perdió
la guerra en Siria, sus mercenarios perdieron la guerra. Perdió la guerra en Irak y el gobierno que está en Irak ya no está completamente presto Pero a se la sigue merced. robando el petróleo de Irak. A la merced de Estados Unidos, pero se sigue robando el petróleo de Siria, ayer lo decía Te Donald digo, Trump, no tienen y el el petróleo de control del Irak. gobierno y se roban el Sí, petróleo. y ellos van a retirar algunos soldados, pero van a dejar los soldados que están en los campos petroleros para seguir robándose el petróleo. Lo ha dicho públicamente Donald Trump, uno no tiene que hacer grandes, tú y yo, grandes esfuerzos mediáticos para solamente colocar las palabras de Donald Trump. Él lo admite públicamente, estamos allí para llevarnos el petróleo de Libia, de Siria, de Irak y de todos los países. Y concluye diciendo, quieren? y todo el que quiere que lo apoye tiene que pagarnos. Sí, O claro. sea, que ellos Además, cobran por todo, van a cobrar. además, sí, estoy yo acá, te voy a vender armas Hay que decirle, y te vendo escucha, protección. hay que decirle, escucha Juanito Alimaña y tu cuatralba de delincuentes. Sí. Y te vendo protección y me compras armas. Le dicen Arabia Saudita, sus países satélites lacayos que están en la región, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, todos estos países que le han servido a la merced geopolítica de Estados Unidos en la región. ¿Pero qué quieren con Venezuela? ¿Por qué ver en un espejo distinto la realidad y las ansias de Estados Unidos en Venezuela? ¿Por qué creer que Estados Unidos realmente se preocupa por sembrar democracias y libertades en el mundo? ¿Tú conoces algún ¿Quién país a donde, esta donde los altura? Estados Unidos haya sembrado libertad y democracia? Sí, No, dime, un país donde haya sembrado libertad y democracia en los Estados Unidos, que haya llegado y su presencia haya generado prosperidad para los pueblos. sí. ¿Se conoce alguno? Prosperidad para sus corporaciones. No, sí, digo, para los pueblos, ¿se conoce alguno? No existe ejemplo en el mundo, pero sí para las grandes corporaciones. Prosperidad para sus grandes corporaciones petroleras o para las monarquías, petromonarquías sádicas del Golfo que han llevado a la miseria esos pueblos porque nos brindan, a veces los medios nos brindan, oh, mira Dubái, wow, mira Qatar, qué construcciones tan maravillosas. Y un segmento de la población, claro está, de los príncipes y principitos, disfrutando de esas bondades del petróleo y de la protección estadounidense. Pero ¿dónde están los 30 millones, 30 millones de árabes sauditas pasando hambre en Arabia Saudita? Y cuando se utiliza en función de elevar la calidad de vida de los pobres, los humildes y los pueblos, dicen, como en el caso de Venezuela, están dilapidando la renta petrolera. Nadie ve los 30 millones de pobres en Arabia Saudita y nadie habla de eso en ningún medio del mundo, te lo puedes conseguir. ¿En algún momento se levantarán esos 30 millones de pobres? Seguramente, ya han habido episodios, pero hay una petromonarquía bien anclada con la protección de Estados Unidos, llevando a la miseria y socavando cualquier hecho de resistencia de esos pueblos. Pero ahí está Yemen, se ha levantado Yemen y ha logrado darle duros golpes a Arabia Saudita, quien no es más que un vasallo de Estados Unidos, y hace poco, hace unos meses, les reventó, para utilizar ese término popular, les reventó unas refinerías. ¿Dónde estaban los misiles Patriot que se nos han vendido como la maravilla, la panacea, los sistemas antimisilísticos más perfectos del mundo? Y ahí están, han caído los misiles que lanzó la resistencia descalza, porque muchos de ellos andan descalzos luchando. Cuando hay voluntad de lucha, hay sentido patrio y hay deseos de venganza de muchos de ellos que han perecido, sus familiares, hijos, mujeres, tras la agresión saudita, no hay posibilidad de detener la resistencia. Cuando hay convicción de lucha, Yemen, que es un no hay posibilidad. pulgarcito, le genera esa resistencia, ¿cómo quedan con Irán? ¿Cómo quedan y ya cómo han quedado en ridículo Donald Trump con Irán? Después de este asesinato cobarde, como bien lo definías al inicio. Un acto terrorista. Terrorista. Una acción terrorista es un terrorismo de Estado descarado ya abiertamente. Y como las organizaciones terroristas se endilgan el asesinato, los Estados Unidos. Después de la respuesta de Irán, Pedro, atacando 2 bases militares. Pero esa no es la respuesta, porque el ayatollah dice que es una bofetada. Es una bofetada, es una respuesta. Vienen varias. Después de esa respuesta, ¿cómo ha quedado Estados Unidos ante el mundo? Cuando los 14 misiles lanzados, no más de 14, impactaron 12 en los blancos calculados. Solamente el sistema Patriot derribó algo así como 2, 3 misiles. ¿Dónde queda Estados Unidos su ínfulas de superpotencia capaz de doblegar y someter y chantajear y destruir a cualquier pueblo cuando se enfrenta ya a una potencia con capacidad disuasiva importante, no nuclear? Porque la diferencia entre un misil, tú como militar lo sabes bien,
convencional a un misil nuclear es que uno te deja la contaminación radioactiva, la otra no, pero el poder destructivo es igual. El otro deja las secuelas. Sí, de la radiación, la contaminación de la radiación, pero este no, pero ambos te destruyen igual. Irán tiene la capacidad de destruir, atacar cualquier infraestructura militar, y ya lo hizo, ya lo demostró. Tú sabes que y sobre todo la energética, Pedro, la energética. Hay una información base que los Estados Unidos son tan cobardes que le enviaron un emisario a Irán que qué general querían para colocárselo un punto para que lo mataran. Vendiendo sus generales los Estados Unidos. Sí. Fueron a negociar con Irán. Bueno, denos el nombre de un general y nosotros los ponemos un punto y bombardearlo y mátenlo, pues, y hagan su venganza. Y eso lo sabrán los generales norteamericanos, que Donald Trump y el gobierno los negocia así. ¿Te acuerdas de una entrevista que le hicieron a Mike Pompeo? Él estaba en creo que en un foro, y hablaba, como el jefe de la CIA, había estado en la CIA sirviendo, decía públicamente, a nosotros se nos puso a defender, una vez me invitaron y teníamos que jurar por la Constitución, por la libertad, nunca mentir y nunca matar. Pero a nosotros en la CIA nos enseñan precisamente a lo contrario, a mentir, a robar y a matar, mentir, robar y matar. Palabras de Mike Pompeo, uno de los altos voceros del Departamento de Estado, prácticamente como el canciller de los Estados Unidos. Es el canciller. Secretario de Estado. Lo que pasa es que ellos son perimacheticos y se llama Departamento secretario de Estado. Sí, el secretario de Estado. Una cosa superior. Cuando un canciller te admite públicamente eso, cuando Donald Trump sale públicamente a decir, nos vale un comino, para no decir la palabra más popular que me gustaría decir, nos vale un comino Naciones Unidas. Ya eso es un organismo obsoleto, Naciones Unidas. Vamos por lo nuestro, vamos por nuestro petróleo, vamos por todo. Es decir, volvemos a los tiempos de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, a los tiempos de emperadores y piratas. Es una acción desesperada. Bueno, lo que vivimos nosotros los venezolanos. ¿Quién iba a creer que en la meca del capitalismo neoliberal mundial, que hablan de la libre empresa, iban a terminar expropiando una empresa? Y le endilgan la expropiación a los gobiernos progresistas. Expropiaron 5, ¿vale? Sí. No, terminaron expropiando monómeros, terminaron expropiando a Lunasa, la derecha reaccionaria. Vamos a finalizar, va a ser, porque me están haciendo más señas que un coas de tercera por aquí. Se quedó pequeño el programa, entonces. Es interesante el tema, ¿no? Es muy complejo. Pero ¿cuáles son las perspectivas para Venezuela en este momento, cuando nosotros hemos demostrado nuestra solidaridad al aborrecible y deleznable acto de asesinato del general Soleimani? Y muchos ignorantes, porque la ignorancia es atrevida, dicen que eso no es problema de ustedes, es un enemigo común. Es un enemigo común, es el mismo imperio, es el mismo enemigo, es la misma acción, que no respeta a nadie. Bueno, yo lo acabo de decir ahorita. Sancionaron a diputados de la derecha. Ellos, al que se les salga, lo van a sancionar. Eso no le interesa. Inclusive al propio Guaidó. Seguro. Está en la mira. No entregaron a Pinochet en Inglaterra para que lo enjuiciaran en Chile. Lo entregaron. Como Manuel Noriega, que le sirvió la CIA perfectamente. Ya Noriega. Cuando no le sirvió, no respetan a nadie. ¿Dónde están los hijos de Álvaro Uribe Vélez? Los también. Esposos. ¿Dónde están los esposos de las hijas de Saddam Hussein que los paseaban? O sea, yo veía a Borges. Julio Borges. Y voy a tocar madera. Y a la Tintori, porque esa bichita es pavosa. A la Tintori por el mundo, donde les lanzan alfombras rojas en parlamentos, en ONG, organizaciones internacionales. Y lo mismo hicieron con los yernos de Saddam Hussein. Uno hablar de armas de destrucción masiva, otro hablar de derechos humanos, y cuando derrocaron a Hussein, los muy pendejos, creyendo, lo que tú decías al inicio, creer en los Estados Unidos, se fueron a Irak. Los asesinaron. O los hijos de Muammar al-Gaddafi. No se había entrevistado varias veces y público, hay varios videos de ellos con Hillary Clinton, y apenas comienza la guerra y se captura y asesina a Muammar al-Gaddafi, la primera que se burló frente a las cámaras fue Hillary Clinton. Lo cierto es que vivimos en un mundo en decadencia. En la época de piratas y emperadores. Vendrá la venganza de los pueblos se levantan. Ya se está dando. ¿Sabes? Los pueblos se levantan. Estos levantamientos en América Latina, esta brisita bolivariana, por Colombia, por Ecuador, por Chile, por Argentina. En Argentina llegaron los Fernández. O por Brasil, que no pudieron contener la tensión social y tuvieron que liberar a Lula.
es producto del levantamiento de los pobres. Los Estados Unidos también tienen 40 millones de pobres que en cualquier momento se van a levantar. Y un poco más también, ¿eh? En esa expectativa estamos nosotros y seguimos trabajando en la construcción de un mundo más justo y más humano donde todos podamos vivir en dignidad. Yo te agradezco la presencia. Este es un programa dinámico, rápido, pero son muchos los aportes que puede dar y muchas las ideas para el debate, para la discusión y para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento en la lucha por esta batalla que libra el pueblo venezolano y los pueblos del mundo. Gracias, Basil. A la orden siempre. El pasado viernes, el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reafirmó en Nueva York el compromiso del gobierno bolivariano con la Carta Fundacional del Mecanismo Multilateral y con las normas del derecho internacional, a la vez que reiteró el apoyo al grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU. Durante el debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre la defensa de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz internacional, oigan, la delegación venezolana destacó que el documento sobre el que se basó la creación de la organización en 1945 es un código de conducta para todos los 193 Estados miembros, incluyendo los Estados Unidos. Por lo tanto, Venezuela reafirma la conformación de un grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU. En ese sentido, nuestro canciller, ministro de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, emitió el siguiente Twitter. Ante la escena mundial debemos promover enérgicamente el grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, creado en 2019 a la luz de la agresión contra Venezuela. Los Estados Unidos y sus aliados violan los principios de la Carta a diario, poniendo en peligro internacionalmente la paz y la seguridad. Por lo tanto, Venezuela, como país libre, como país soberano, como país independiente, promueve la creación de ese grupo de amigos de la Carta para propiciar la paz en el planeta. El compañero presidente Nicolás Maduro es el presidente de la paz, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Vamos al próximo desenlace. Durante estos 14 años que Telesur ha estado al aire, nos hemos encargado de defender la verdad de los pueblos de Latinoamérica y el mundo, mostrando lo que otros no quieren que se vea. ¿Qué no quiere el imperialismo que se vea? La otra cara de la verdad. ¿Qué no quiere la derecha reaccionaria que se vea? La verdad de los pueblos. ¿Qué no quieren los grandes hegemónicos que se vea? Una contraparte que contraste sus mentiras, sus fake news, sus falsos positivos y sus montajes. Y para ello utilizan, para que arremeta contra Telesur, a su cancerbero. Los cancerberos son los perros que tiene el diablo en la puerta del infierno para que espanten, para que asusten, para que agredan. A Juanito Alimaña, y en su cuenta de tweet escribe lo siguiente: en los próximos días seguiremos avanzando. Mañana anunciamos los pasos para recuperar la señal de Telesur en el continente y estén pendientes de dónde y cuándo vamos a realizar la sesión de la Asamblea Nacional para abrir todos juntos las puertas del Palacio y pronto las de Miraflores.
Yo le digo lo siguiente, las puertas del palacio están abiertas para el pueblo, Juanito Alimaña, lo que pasa es que tú eres presidente de nada y ahora quieres arremeter contra Telesur. Luego emite el siguiente Twitter para seguir arremetiendo contra Telesur. La comisión asumirá la tarea de coordinar con los aliados de la región, claro, el Grupo de Lima, y bajo la rectoría de los Estados Unidos, los perritos que están pacíficos en la alfombra, para iniciar el proceso de sustitución efectiva de la señal actual por un nuevo contenido plural y democrático que pueda ser transmitido y sintonizado progresivamente dentro y fuera de Venezuela. Ha sido una piedra en el zapato Telesur. Recordemos cuando llegó Macri a Argentina, una de las primeras decisiones fue sacar la señal de Telesur. Recordemos que han hecho las cableras internacionales bajo el terror y la amenaza de los Estados Unidos, sacar la señal de Telesur. Y ahora de manera directa arremeten contra la verdad de los pueblos. Emite Juanito Alimaña otro Twitter. Para ello he creado la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Telesur. Estará conformada por profesionales con experiencia e independencia quienes dirigirán el proceso para poner la señal al servicio de la libertad. Vaya qué libertad. Sus nombres serán anunciados en los próximos días. Anuncien los nombres y nosotros nos querellamos en el Tribunal Supremo de Justicia para que se le abra un juicio por usurpación de funciones. Y termina Juanito Alimaña con el siguiente Twitter. Tras evaluar las opciones jurídicas e institucionales pertinentes, he tomado la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional. Le faltó decir a Juanito Alimaña lo mismo que Helio Abraham, la prensa libre. La prensa libre es la que ellos les pagan para que digan lo que Estados Unidos quiere decir. Pero ante esa acción ignominiosa de Juanito Alimaña vino una respuesta seria desde dentro de Telesur, que se constituye en una defensa fundamental, medular, al derecho que tienen los pueblos a estar informados. Yo le pido por favor que me coloques allí el comunicado de Telesur, que es bien interesante y se los voy a leer de manera completa por lo importante que es. Telesur en defensa del derecho a la información. La nueva televisión del sur, compañía anónima, Telesur, se ve una vez más amenazada por quienes en nombre de la libertad de expresión quieren secuestrarla, anhelan expropiar su señal y crear una plataforma comunicacional que ha servido para el encuentro de los pueblos. Pretenden retornar a los tiempos del silencio y la invisibilización de quienes reclaman sus derechos y luchan por un mundo mejor. Una vez más, el gran capital transnacional, con la vocería de actores políticos de la derecha, enfila sus baterías contra este multimedio. La nueva televisora del sur, Telesur, alcanzó el pasado 24 de julio del 2019 14 años de transmisión ininterrumpida, informando y defendiendo la verdad de los pueblos de Latinoamérica y el mundo, una iniciativa de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez que se convirtió en la voz de aquellos y aquellas que nunca antes la tuvieron, una alternativa a las grandes cadenas comunicacionales hegemónicas que han sido reconocidas por su cobertura informativa en procesos de paz, oleadas migratorias, desastres naturales, golpes de Estado, guerras, procesos electorales, con los pueblos como protagonistas, una mirada que realiza la identidad, la cultura y el sentir de las comunidades latinoamericanas y caribeñas, vista como un peligro por los centros de poder. La nueva televisora del sur, Telesur, hace un llamado a los pueblos, organizaciones sociales, periodistas, gremios, instituciones, gobiernos y comunidades en general, a alzar su voz en defensa de la información como derecho humano fundamental y de esta plataforma comunicacional trinchera de la integración y la paz. Los ataques a nuestra señal solo nos impulsan a seguir con la encomienda que nos hemos trazado. Telesur seguirá su labor merecedora del amplio reconocimiento internacional. La derecha reaccionaria internacional quiere silenciar a Telesur. Claro, Telesur le enseñó al mundo la otra cara de la verdad, de lo que está pasando en Colombia, de lo que pasa en Brasil,
de lo que pase hoy en Argentina, del el levantamiento de los pueblos en Ecuador, de la agresión con las más claras facetas de dictadura en Chile contra el pueblo que se levanta y lo único que pide es una constituyente, cambiar la constitución, y los agreden. Los grandes medios hegemónicos globalizados no van a decir la verdad la dice Telesur, contrasta sus ideas, contrasta sus falsas matrices de opinión y ahora entonces quieren arremeter contra Telesur. Levantamos nuestra voz, levantamos la voz de los pueblos que quieren y que velan por el derecho a la información. Vamos al próximo desenlace. ¿Cuál es la prensa libre que quiere la oposición? O la mal llamada prensa libre. ¿Qué dice los Estados Unidos al respecto de la prensa libre? Veamos este video de Elliot Abrams, donde anuncia que le ha dado dinero a los que llama la prensa libre. And what is that being used for currently? I'm a little reluctant to go into detail on that because I don't remember the exact numbers, the final number. But we have done an agreement with the legitimate government of Venezuela, a development agreement, and we are able to do things to help, for example, the free press in Venezuela, to help people keep publishing and to keep broadcasting. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Ya vieron por qué todos estos lacayos, arrastrados y cipayos, periodistas, actúan como actúa? Lo está diciendo Elliot Abrams. Le dan dinero, les paga a todos en los Estados Unidos. Son unos mercenarios de la comunicación. Es decir, cobran dinero para atentar contra su patria, para atentar contra la vida del pueblo, para atentar contra la paz. Por eso que no quieren a Telesur, por eso que no quieren a TVS, por eso que no quieren a BTV, porque le enseña al pueblo la otra cara de la verdad. Y una de las razones fundamentales por la cual ha fracasado el imperialismo en Venezuela es por la conciencia del pueblo, y para elevar y posicionar esos niveles de conciencia han jugado un papel fundamental los medios de comunicación alternativos. Todo tipo de medios de comunicación ha jugado un papel fundamental, porque los que se hacen llamar prensa libre son los tarifados del imperio. Es decir, reciben dinero para hablar mal de Venezuela, y quien más mal hable, más dinero reciben los arrastraditos y arrastraditas del imperio. Los dejó en la calle Elliot Abrams. Entiendan entonces que lo que libra Venezuela es una guerra, y nuestro pueblo ya lo sabía. Por eso es que ellos dicen lo que les dé la gana y ya nuestro pueblo no les cree. Vamos al siguiente desenlace. Los Estados Unidos siguen en su afán de seguir generando acciones para desestabilizar en el hemisferio, y además de ello para atentar desde sus países portaaviones, en este caso específico Colombia, contra Venezuela. En ese sentido, el día 13 de enero, el almirante Craig Ferler, jefe del Comando Sur, visitó a la República de Colombia, donde sostuvo reuniones con el presidente Iván Duque, con el jefe de defensa, mayor general Luis Navarro Jiménez, y con algunos que se llaman líderes dentro de la Fuerza Armada colombiana, y dentro de la temática estaba, decían ellos, que iban a discutir las formas de ampliar la cooperación con los Estados Unidos. Ampliar la cooperación con ese país neogranadino es incrementar la presencia de los Estados Unidos y arremeter desde allí contra Venezuela. El objetivo de la reunión, decía Ferler, era para reforzar, oigan, la seguridad migratoria en Colombia,
producto del éxodo masivo de venezolanos que cruzan hacia Colombia. Es decir, que los Estados Unidos, de manera farisaica, están muy preocupados porque venezolanos van a Colombia. Habría que preguntarse, ¿y los 5,5 millones de colombianos que viven en Venezuela, que nosotros recibimos, que tienen vivienda, educación, salud, que le dimos un trato de ciudadano, que no le solicitamos un céntimo a nadie? Ahí no estaban preocupados. Le dicen en sus campañas comunicacionales que llegó el acabose, que llegó el fin del mundo, que en Venezuela se acabó todo, para que migren, y cuando migren entonces los reciben y le dicen que son una plaga la migración, y mira cómo los tratan. Planes para ellos seguir recibiendo dinero y seguir esquilmando al mundo bajo aquella figura de ayuda humanitaria. Pero hay otro tema que habló Feller, el del narcotráfico. Cualquiera pudiera decir, bueno, si fue a hablar del narcotráfico, las 740 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia, Feller fue a llevar un plan para reducirla. Las 210.000 hectáreas de cocaína, de hoja de coca sembrada en Colombia, fue a llevar un plan para reducirlas o erradicar los sembradíos. No, fue a decir que el narcotráfico constituye el problema en Venezuela porque es quien financia a Nicolás Maduro. Colombia la produce, los Estados Unidos la consumen, el dinero lo reciben los carteles de la droga y ahora resulta que el dinero lo recibe Maduro. ¿Quién les va a creer? ¿Quién les va a creer? Para seguir entonces cumpliendo al pie de la letra con lo que establece el método de golpe suave de Guichard, de seguir criminalizando a los gobiernos, decir que Venezuela es un narcoestado. El único narcoestado que hay aquí se llama los Estados Unidos. 470 toneladas métricas de cocaína entran desde Colombia a los Estados Unidos. Para que tengan un referente volumétrico, eso equivale a más de 230 contenedores llenos de cocaína que entran a los Estados Unidos. ¿Por dónde entran? Si una persona va a entrar por la frontera y le están construyendo un muro, los cazan, los que llaman los coyotes del desierto, los matan. ¿Por dónde entra esa droga? ¿Quién la recibe? Y la distribuyen en los 52 estados de la Unión y la envuelven en papeletas o pitillos de 3 gramos para 16 millones de consumidores. ¿Ustedes han visto alguna vez el cartel de Miami, de Ohio, de Florida, de ningún lado? El mismo gobierno, los Estados Unidos, recibe la droga, la distribuye y la cobra. Ahora van a decir que están preocupados. Fariseos, hipócritas, fueron allá a preparar planes desde Colombia para seguir agrediendo a Venezuela. Que hagan los Estados Unidos lo que tengan que hacer. Ya Venezuela tiene más de 3 millones de milicianos para la defensa territorial de la nación. Ellos dicen que no desechan alternativas sobre la mesa hasta la militar. Bueno, que hagan lo que quieran. Nosotros estamos resueltos a ser libres. Vamos al siguiente desenlace. El compañero presidente Nicolás Maduro compareció ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde dirigió el mensaje anual a la nación. Un mensaje que a mi manera de ver vino diseñado con 3 líneas fundamentales. Primero, una cronología pormenorizada de las acciones y amenazas de la derecha durante el 2019 y aprovechó el compañero presidente para felicitar al pueblo venezolano por su demostración de conciencia, por su demostración de resistencia, por su demostración de compromiso que hizo del 2019, el año de las mayores agresiones, el año de las más grandes victorias de nuestro pueblo contra el imperialismo. Segundo, anunció una serie de medidas para impactar sustantivamente ante la agresión del bloqueo que busca depauperar la vida del pueblo venezolano para desmoralizarlo, para generar las condiciones subjetivas para un estallido social, endilgarle los males inoculados, decir que es culpa del gobierno. El compañero presidente Nicolás Maduro anuncia medidas al pueblo venezolano para romperle el espinazo
a ese bloqueo criminal, cumpliendo así a cabalidad con su rol de protector del pueblo. Entre otros aspectos, es importante mencionar, primero, las medidas dirigidas a garantizar el éxito en la segunda etapa de la puesta en marcha del Petro, que incluye, oigan, la venta del petróleo y sus derivados en esta criptomoneda. Además, decretó la venta de 4,5 millones de barriles de petróleo en Petro, del bloque de los 30 millones que fueron entregados para el respaldo de nuestra criptomoneda. Ordenó allí en esa sesión a PDVSA iniciar la venta en un tiempo perentorio de 50.000 barriles diarios en Petro, y asimismo decretó la venta de todas las gasolina y combustibles a las aerolíneas internacionales en Petro. Además de ello, decretó la venta de 1 millón de toneladas de hierro briquetado de la CBG en esta criptomoneda. Avanza el Petro para acabar con la hegemonía y la dictadura del dólar. No podrán contra la patria. Pero además presentó una propuesta legislativa para darle al Ejecutivo dinamización en las decisiones que tiene que tomar. Es así como le consignó al compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la propuesta de reforma del Código Tributario, la propuesta de reforma de la Ley de Aduana, la propuesta de reforma de la Ley de Cartera Crediticia Nacional y la propuesta de reforma de la Ley de Cartera Productiva Nacional. Y además, para finalizar, en lo ideológico, en lo filosófico, en lo político y en el fortalecimiento doctrinario de nuestro pueblo, presentó una propuesta filosófica contentiva de 7 líneas estratégicas. No está terminada, se las entrega al pueblo, el presidente sigue trabajando, pero él hace del conocimiento público para que nuestro pueblo, nosotros, nos despleguemos a lo largo y ancho del territorio nacional a debatirla, a discutirla, a enriquecerla, a fortalecerla, es decir, el pueblo construyendo su futuro, el pueblo construyendo su esperanza, el pueblo construyendo el modelo de país que queremos. Yo despido este programa invitando al pueblo venezolano a las jornadas de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela el día sábado 18 y domingo 19 de enero. Vamos todos a inscribirnos, los que no están inscritos, los que están inscritos no van, el que se le perdió el carnet tampoco va, el que lo tiene extraviado tampoco va, únicamente los inscritos, y despedimos nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver este video de la magistral intervención del compañero presidente Nicolás Maduro ayer en la Asamblea Nacional Constituyente. Muy buenas tardes y gracias por la atención prestada. En esta magna Asamblea Nacional Constituyente, Estados Unidos está a tiempo de frenar esta marcha insensata. Está a tiempo siempre de corregir el rumbo. Todavía, creo, puede asumir los gravísimos errores cometidos y reiniciar una relación respetuosa y constructiva con Venezuela y el mundo. Las élites estadounidenses, con el pragmatismo que siempre han tenido, deben asumir que ya no es posible un mundo unipolar, unihegemónico, un mundo con un solo poder dominante. Sin dejar de ser un país importante, como de hecho ocurrió con las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puede reinventar, así lo creo, y así ocurrirá algún día de este mismo siglo. Puede reinventar su relación con el mundo y corregir un rumbo peligroso que puede conducir a la aniquilación de la vida humana en el planeta. El fin del momento unipolar
ha venido acompañado del final de la nefasta doctrina Monroe, que tanto daño ha causado a nuestros pueblos en 200 años. Estados Unidos debe abandonar la vieja práctica de criminalizar a quienes no nos subordinamos a sus designios en este mundo y mantenemos una política de países independientes y soberanos.